Bueno amigos, hoy vamos a resolver principalmente una cuestión que, de algo que vemos constantemente y que no está bien hecho, ¿no? Es la circulación en paralelo de dos ciclistas. ¿Cuándo dos ciclistas pueden circular en paralelo? Mirar, no siempre dos ciclistas pueden circular en paralelo, solo en determinadas circunstancias, y esas circunstancias están asociadas a la seguridad del momento. Línea longitudinal continua, cambio rasante, reducida visibilidad, no pueden ir en paralelo, ¿vale? Recordarlo, importantísimo, no pueden ir en paralelo. Aparte no está ocupando el arcén que debería ocupar, a veces sí, a veces no, pero no pueden ir en paralelo, ¿eh? Tienen que ir uno detrás de otro, así es como tienen que ir, porque están en un cambio de rasante de reducida visibilidad, CL 517 kilómetro 6, así es como tienen que ir, como van ahora, ¿vale? Entonces yo para pasarlos tengo que mantener el 1,5 metros, y lo voy a mantener, venga, 1,5 metros, y ya está. Pero ellos, lo dicho, la ley no permite ir en paralelo siempre a los ciclistas, la ley solo permite ir en paralelo cuando se reúnen las condiciones óptimas de seguridad y no se pone en peligro la seguridad del tráfico. Si llegamos a un cambio de rasante reducida visibilidad, como es el caso, con una línea longitudinal continua, pues no pueden ir en paralelo, tiene que ponerse uno detrás de otro, así es como tienen que ir los ciclistas. Y no nos queda otro remedio que cuando vamos en una bici ponernos uno detrás de otro y no ponernos en paralelo en ese tipo de condiciones, ¿vale? Aquí, como consecuencia del cruce, tampoco podrían ir en paralelo, ¿vale? Y así un largo etcétera. Pues es que hay muchas situaciones en las que no pueden ir en columna de dos, no pueden ir en paralelo. La primera cuestión que vamos a resolver: ¿podemos circular en paralelo en zonas de reducida visibilidad cuando vamos en bicicleta? No. ¿Qué son zonas de reducida visibilidad? Aquellas señalizadas como mínimo como tal. No necesariamente tienen que estar señalizadas, pero si están señalizadas es fácil de reconocerlas. Por ejemplo, los cambios de rasante, de reducida visibilidad, por ejemplo, determinados cruces y, por ejemplo, pues curvas de reducida visibilidad. 3 ejemplos donde los ciclistas no pueden circular en paralelo. Tenemos una línea longitudinal continua, hay una reducción de visibilidad, no se permite la maniobra de adelantamiento por una serie de cosas que pueden perjudicar a la seguridad, y por esa razón, por cuestiones de seguridad, los ciclistas no pueden circular en paralelo. Bueno, estamos en línea longitudinal continua y se puede ir en pelotones de 2, pero no se puede ir en pelotones de 3, ni de 4, ni haciendo estas cosas. Sí, ahora voy a adelantar, yo ya te entiendo, pero cuando vea. Ya está, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? En pelotones de 2, pero más de 2 no se puede ir. Es más, en línea continua no hay visibilidad, por lo tanto es que no se puede ir ni siquiera en grupos de 2 en paralelo. Hay que ir en fila india, ¿eh? Cuando no hay visibilidad, cuando las circunstancias no reúnen las condiciones de seguridad adecuadas, como será el caso, no se puede ir así, hay que ir en fila. La siguiente pregunta india. es: ¿podemos circular en paralelo si estamos creando una aglomeración de tráfico? No, nunca se puede circular en paralelo si lo que estamos creando detrás es una aglomeración de tráfico. Si se juntan 3, 4 vehículos esperando para realizar esa maniobra de adelantamiento, etcétera, etcétera, no podemos circular en paralelo. Hay que ponerse en fila india. Además hay que recordar algunos aspectos importantísimos de la circulación con bicicleta, y es que hay que circular por el arcén. Esa es la norma general. Excepcionalmente podremos abandonar el arcén. ¿Cuándo podremos abandonar el arcén? Cuando el arcén es intransitable, por ejemplo, cuando es insuficiente el espacio que hay en el arcén. ¿Qué es un arcén intransitable para una bicicleta? Pues mirar, en muchas ocasiones los ciclistas no pueden ir por el arcén porque hay piedritas en el arcén y pinchan las bicicletas y no te dejan circular, ¿no? No nos dejan circular por ahí, no nos dejan circular con seguridad por esas piedritas. Esa falta de mantenimiento hace que el ciclista
para el ciclista, no para la moto, pero sí para la bicicleta, no para el ciclomotor, pero sí para la bicicleta, sea impracticable ese arcén y tenga que irse de él en muchas ocasiones, ¿vale? Por lo tanto, vosotros podéis ver que el arcén está limpio, pero en realidad no está limpio. El arcén tiene mierda y el ciclista se aleja de esa mierda porque le puede pinchar la bicicleta, ¿vale? Vamos a por otra cuestión. ¿Los ciclistas podemos circular en paralelo ocupando al menos uno la calzada? Como norma general, no. Como norma general no podremos abandonar el arcén, pero ya digo que hay excepciones y vamos a contar cuáles son esas excepciones, ¿vale? Otra cuestión, ¿podemos circular 3 ciclistas en paralelo? Eso ya nunca. Esos grupos de ciclistas que van 3, eso es ilegal del todo. En ninguna circunstancia los ciclistas pueden ir 3 en paralelo. Hombre, claro, en competición pueden ir muchos más, con la vía cerrada al tráfico, en la cápsula de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cuestión que hay aquí, ¿está obligado el ciclista a circular por el arcén de una carretera? Sí, pero estoy advirtiendo que hay excepciones. Y ahora vamos a esas excepciones. ¿Cuándo un ciclista puede abandonar el arcén de una carretera? Mirad, el artículo, para esto es muy importante, el artículo 17 primero del Real Decreto Legislativo 6/2015 y el correspondiente del Reglamento General de Circulación Real Decreto 1428 del año 2003. Si el arcén no es transitable, ya lo hemos dicho, si el arcén es insuficiente, también puede irse del arcén, ¿vale? Y luego aquí hay un aspecto muy importante, si se cumplen estas 2 circunstancias, pero tienen que cumplirse las 2 a la vez. Tiene que ser un descenso prolongado con curvas, si no hay curvas tampoco, descenso prolongado con curvas. Está lloviendo, pero está con el chiribiri ese y hace un día fantástico. A ver, descenso prolongado con curvas y hay que cumplir otra condición, cuando las razones de seguridad lo permitan. Si las razones de seguridad lo permiten, si hay seguridad para poderlo hacer. Entonces, ¿podrá abandonar el arcén? Sí, en ese descenso puede abandonar el arcén, pero ojo, no puede invadir el sentido contrario, tiene que circular, puede circular por la calzada, pero por el carril que corresponde al sentido de circulación en el que él va. ¿Vale? Hay que recordar lo que dice el artículo 29 del Reglamento General de Circulación y toda esa serie de cosas. Es importantísimo. Bueno, aquí he puesto algunos artículos importantes que os puedo hacer lectura. Por ejemplo, el artículo 117 primero dice: el conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la reglamentariamente se determine, ciclomotor, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que le esté especialmente destinada, por ejemplo, si aquí hay una vía ciclistas, esto es la carretera y aquí hay una vía ciclistas, tiene que ir por la vía de ciclistas, el ciclista no puede ir por la carretera, ¿vale? Debe circular por el arcén de su derecha si fuere transitable y suficiente, ya lo hemos dicho, si ese arcén fuere transitable y suficiente, y si no lo fuere, deberá utilizar la parte imprescindible, no la que quiera, me voy a quitar esta historia que estoy más solo que la una y puedo quitármela. La parte imprescindible de la calzada, ¿vale? Dice el tercer párrafo, el párrafo de ese artículo 17 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que no es otra cosa que la Ley de Seguridad Vial, nos está diciendo: no obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, el conductor de la bicicleta, fijaros lo que dice de la velocidad, podrá superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, especialmente en descensos prolongados con curvas. Eso dice la ley, pero claro, nosotros vamos luego al reglamento, dice más cosas la ley, La ley dice más cosas. Luego vamos al reglamento. Aquí, me voy a quedar, esperar que lo pongo en el plástico, porque está lloviendo un poquito y se me moja todas estas cosas que os tengo aquí preparadas. Venga, el artículo 17 segundo, vamos a repasar también el apartado 2 de ese artículo 17, ¿vale? Y nos dice: se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en posición paralela. En paralelo, está prohibido que circulen en posición paralela, pero dice, salvo las bicicletas y ciclomotores de 2 ruedas, en los términos que reglamentariamente se determinen, atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad del tráfico.
¿vale? Entonces le deja el espacio al reglamento para que regule, y luego vamos a ver qué dice el reglamento. El artículo 36 primero, y ahora ya sí estamos en el Reglamento General de Circulación, en el Real Decreto 1428 del año 2003, nos está diciendo que obliga al uso del arcén, entre otros, a los ciclos y a los vehículos de seguimiento de ciclistas, ¿eh? Y dice, la excepción viene reflejada en el párrafo segundo de ese artículo 36 primero, en el párrafo segundo, que dice, en los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, solo si existen suficientes razones de seguridad, ¿vale?, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten, ¿vale? Podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten. Y luego el apartado 2 de ese artículo 36 de ese reglamento nos dice, se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas, que podrán hacerlo en columna de A2, orillándose todo lo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad. Y cuando formen aglomeraciones de tráfico, todo esto ya lo hemos dicho, ¿eh? En las autovías solo podrán circular por el arcén sin invadir en ningún caso la calzada. Bueno, son cuestiones de seguridad y de lógica, ¿eh? Son cuestiones de seguridad y de lógica, pero que tenemos que conocer entre todos, porque al final el escenario del tráfico es un escenario de convivencia, un escenario para compartir, y eso lo tenemos claro. Es necesario que seamos leales a lo que viene en la ley, porque la ley nada más es un ordenamiento para que podamos convivir en el tráfico entre diferentes tipos de movilidad, ¿vale? Y nada, yo ahora me está lloviendo un poquito aquí, está cayendo una agüita así muy suave. Sí quería contaros que estoy en estas fuentes tradicionales zamoranas. Esta concretamente está a las afueras de Fariza de Sayago, sentido Palazuelo, y que cuando llega el invierno y la primavera están preciosas, ¿no? Y esto es un ejemplo de la belleza que tienen estas zonas rurales. Fantástico, de verdad, fantástico. Miradlo. Es limpio ahí. Es muy bonitas y además arrojan mucha vida a la naturaleza. Bueno, voy a recoger trastos, ¿vale? Voy a recoger trastos. Bueno, amigos, pues lo dicho, importantísimo tenemos la responsabilidad todos de cumplir con la ley, especialmente con esa parte de la ley, bueno, la responsabilidad y la obligación de cumplirlo, porque lo dice la Constitución, y especialmente con esa parte de la ley que es inexcusable no cumplir, porque si no ponemos en peligro a los demás, tanto ciclistas como motoristas, como todos, ¿vale? Os dejo.